Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Campos, abogada y notario público. El día de hoy responderemos a una pregunta muy común que normalmente me hacen, y esta es: ¿puedo como extranjero abrir una empresa en Canadá? La respuesta es sí. Sin embargo, existen varios tipos de incorporaciones, es decir, varios tipos de empresas, y también, dependiendo de la nacionalidad de la persona y el fin con el que requiera la apertura de esta empresa, serían las limitantes que podría tener como extranjero. Los dos tipos de empresa más comunes es la empresa federal y provincial. La empresa federal protege el nombre a nivel Canadá en todas las provincias y territorios. La empresa provincial protege el nombre solamente en la provincia. Sin embargo, aunque muchas personas pudieran pensar que en todo caso es mejor hacer una incorporación o una constitución de una empresa federal, tiene más limitantes, ya que uno de los directores, cuando menos, tiene que ser de nacionalidad canadiense o residente permanente, por lo cual algunos extranjeros batallan con cumplir ese requisito y entonces van a una provincia. Una de las provincias más comunes para hacer la apertura de una empresa y que no tiene limitantes para extranjeros es British Columbia. A pesar de que se abra una empresa de manera provincial, no quiere decir que solamente se pueden hacer negocios en esa provincia. Se puede tener un alcance en otras provincias y se pueden hacer incluso registros extraprovinciales para operar en otras provincias de acuerdo al giro de la empresa. De igual manera, el hecho de tener una empresa federal no significa que se pueda hacer negocio en todo el país, es solamente para la protección del nombre. Si se hace negocio en cierta provincia, se debe hacer un registro extraprovincial. Debido a que es común que se haga el registro provincial de una empresa para extranjeros, también debemos entender la diferencia entre accionistas, directores y oficiales. No es lo mismo, sin embargo, sí puede llegar a ser la misma persona, sobre todo cuando son empresas de una estructura corporativa pequeña, una misma persona puede tener los tres roles. En Canadá se permiten las unisociedades. ¿Qué significa? Puede haber un solo accionista, a diferencia de otros países, es común en Latinoamérica que se requieran dos socios. En Canadá puede haber solo uno. Este socio puede ser el accionista único, tener el 100% de las acciones y además puede ser el director y el oficial de la empresa. Sin embargo, puede existir un conflicto de intereses. El director es aquel que se encarga de las operaciones y del bienestar de la empresa, del bienestar corporativo de la empresa y de que las decisiones que tome no pongan en peligro la estructura corporativa o la empresa como tal. El accionista solamente recibe regalías y tiene otras obligaciones y tiene otros beneficios diferentes al director. Sin embargo, cuando la empresa es muy pequeña, es muy común que el accionista y el director sean la misma persona. Pero a la hora de tomar decisiones deben de ser muy cuidadosos de que no haya un conflicto de intereses entre las decisiones que se toman. Antes de abrir una empresa, es necesario informarse de la estructura corporativa que mejor conviene a sus intereses, ya que una vez que se crea la empresa, se requiere un procedimiento adicional si es que se desea cambiar esa estructura por no haberla elegido bien desde el principio. Esto incluye desde el tipo de acciones, las series, quiénes serán los directores, quiénes serán los oficiales, para qué se va a crear la empresa, en qué jurisdicción, con qué alcance, etc. Si la empresa se requiere con fines migratorios, hay que ser aún más meticulosos y determinar cuál es el objetivo final, hasta dónde se quiere llegar y entonces la estructura corporativa que corresponda. Es común que algunos inversionistas ya tienen una empresa en su país y deciden crear una empresa en Canadá, por ejemplo una subsidiaria. Esto también es posible. En este caso, la estructura de acciones podría ser completamente diferente y el socio único podría ser la empresa en el extranjero que ya se posee y esta empresa enviar un trabajador especializado a través de lo que se conoce Intra-Company Transfer para hacer la operación en Canadá. Esto permite un beneficio migratorio de cierto tipo, sin embargo, tiene sus peculiaridades. No basta con solo tener una empresa. La creación de una empresa es un ente jurídico completamente separado a uno mismo y tiene sus propias obligaciones legales y fiscales. Un contador puede apoyarlos con la parte fiscal. Un abogado puede apoyarlos con la parte corporativa y los reportes anuales corporativos. Aunque es común que algunos contadores hagan estos reportes anuales, no es legal. Los contadores deben de enfocarse solamente en la parte de los impuestos y los abogados o la persona, si es que sabe cómo hacerlo, se encarga de la parte corporativa. No es legal que ustedes le paguen a un contador por la parte de la estructura corporativa correspondiente a su empresa.
En los reportes corporativos anuales, básicamente se le hace saber al gobierno y se le confirma al Registro Público de Sociedades que la empresa sigue activa, si es que ha habido algún cambio de dirección, si es que ha habido algún cambio en la estructura como tal o los directores han cambiado. Se deben de mantener actualizados todos estos registros, ya que en caso de que alguien quiera hacer una demanda o hacer una inspección al libro corporativo, lo primero que buscará será el registro para determinar dónde se encuentra el libro corporativo que incluye el acta constitutiva. Para esto, se puede designar lo que se conoce como el Records and Register Office, que puede ser la oficina de su abogado o alguna otra. Esta dirección se hace pública en el registro de corporaciones y en caso de que alguien desee inspeccionar el libro o cualquier movimiento corporativo, se hace en esa dirección y de ese modo no aparece en el registro público su dirección personal. Esto es muy útil también para extranjeros, personas que tienen su empresa en Canadá pero no tienen una dirección o una oficina como tal, por lo tanto pueden utilizar la dirección de su abogado para tener la dirección pública. La apertura de una empresa en Canadá es sencilla. Se puede hacer incluso el registro solamente en línea. Se hace la reserva del nombre y se hace el registro. Sin embargo, deben de tener cuidado y leer la letra pequeña. El hecho de incorporar una empresa, constituir una sociedad y no tener todas las minutas, todos los registros, los estatutos en regla, puede generar multas en altas cantidades de dinero. El libro corporativo lleva varios documentos. Lleva los artículos de incorporación, los estatutos, documentos gubernamentales, minutas de accionistas, minutas de directores, certificados de acciones y otros documentos regulatorios. Si un libro corporativo no está en regla y pasan los años, puede resultar costoso y tedioso la corrección del mismo. El libro corporativo y los reportes corporativos son separados al tema fiscal y la cuestión de impuestos. Y tocando un poquito el tema de los impuestos, sobre todo para personas extranjeras que desean abrir una empresa y a veces se detienen debido a que consideran que desde el momento en que abren la empresa tuvieran que tributar o tener obligaciones fiscales, no necesariamente es así. Normalmente las nuevas empresas tributan o declaran hasta después del primer año de constituidas o al cierre del año fiscal, si es que escogieran diciembre. Por lo tanto, el hecho de abrir una empresa como tal no significa que mensualmente tengan que estar haciendo declaraciones fiscales de inmediato. Una de las ventajas de tener una empresa es la creación de un velo corporativo para la responsabilidad civil. Es decir, que si es la empresa la que hace negocios con el exterior, y algo sale mal, la empresa es responsable hasta el capital que la empresa tiene sin pasar al capital personal de los socios. A menos que hubiera un fraude, el velo corporativo protege la responsabilidad civil de los socios. Esto es particularmente útil en ciertas industrias, ya que incluso ciertos giros de negocio no hacen contratos o no trabajan en proyectos con personas físicas, solamente con incorporaciones, por precisamente el grado de responsabilidad civil. Otra pregunta muy común a la hora de crear una empresa es la designación. Si se selecciona Inc., Incorporated, Limited o Corporation. Las designaciones son prácticamente opcionales y el significado como tal no varía. Finalmente, una empresa incorporada o una corporación, una sociedad anónima que se traduce en muchos países en Latinoamérica, tiene como fin la limitante de la responsabilidad civil y cualquiera de las tres designaciones tiene la misma función. Por lo tanto, usted puede elegir la designación que desee. Otra pregunta común es si una persona que ya se encuentra en Canadá, por ejemplo con permiso de estudio o permiso de trabajo, puede abrir una empresa. Sí es posible abrir la empresa. Y si se cuenta con un permiso de estudio que permite trabajar, incluso puede operarla. Si es un permiso de trabajo abierto, con mucho más razón. Puede variar un poquito mi respuesta para personas que tienen un permiso de trabajo cerrado o estatus de visitante. Sí pueden abrir una empresa, pueden ser accionistas, pero no necesariamente pueden operarla. Es decir, no pueden estar al frente de la empresa como tal o en la operación del día a día. Ahí es donde entra la diferencia con los roles. ¿Soy accionista o voy a trabajar en mi empresa en el día a día? Por ejemplo, si yo soy visitante en Canadá, abro una empresa y solamente soy accionista, pero alguien más la está trabajando, es completamente legal. Sin embargo, si mi negocio me demanda que yo tenga que estar presente trabajando en el día al día, pero solamente tengo estatus de visitante, estaría trabajando ilegalmente. Abrir una empresa viene
con un paquete de responsabilidades y un paquete de beneficios. Los beneficios pueden ser muchos, sobre todo para personas que realmente tienen ese espíritu empresarial y desean beneficiarse de la parte comercial y posiblemente de un esquema migratorio. Como abogada, puedo apoyarlos con la parte corporativa y toda su estructura y también con la combinación de sus necesidades migratorias en caso de que este sea el objetivo. Si tienen más preguntas sobre el tema, los invito a que nos sigan en nuestro grupo de Facebook Migración a Canadá, Foro Latino. Mi nombre es María Campos, abogada y notario público.